Pues nada, muchas gracias a todos por venir a aguantar un tostón a las 10 de la mañana. Intentaré hacerlo ameno y nada, gracias a la organización por darme la oportunidad de dar otra vez, repetir charla aquí, bueno, repetirla no, porque esta es otra, pero de volver a hablar. Estuve en el evento del año pasado y la verdad es que estuvo divertido, así que, bueno, vamos a ver si nos lo pasamos bien. Por lo que veo, no sé qué narices hacéis aquí, porque tiene pinta de que por la gente que veo tenéis todos bastante más idea de orientación a objetos que yo, así que creo que lo mejor va a ser que me interrumpáis y dais la charla a vosotros. No sé si me estoy acoplando porque estoy muy cerca del micro, o sea, del altavoz. Una metáfora. Como he dicho, que nada. Tenía un slide dedicado a ti, pero voy a esperar. Nada, el tema, cuando me planteé de qué hablar, un poco en la línea del año pasado, me pasó que a veces damos charlas o queremos ver charlas súper chulas sobre, decía antes, ¿no? Utilizando Kafka para mantener el estado de nuestras aplicaciones y su puta madre. Y luego de repente acabas yendo a proyectos en los que lo que te encuentras es que fallamos en lo básico, ¿no? Entonces, pues me apetecía soltar una medio charla, medio rant, medio que me interrumpa alguien y me corrija, hablando sobre pues, la orientación a objetos, pero tampoco desde un punto de vista súper académico ni nada, sino simplemente el cómo acabo viendo que en los proyectos del día a día la cagamos porque por el hecho de usar un lenguaje orientado a objetos nos creemos que estamos trabajando orientados a objetos. Entonces, de ahí el nombre de la charla, es orientados a objetos, muy original. Y un poco lo que quiero hacer es un pequeño repaso sencillo, porque al final me parece que esto es algo que se puede llevar a un lado sencillo, sin necesidad de irnos a temas, como he dicho, muy académicos y demás. De pues, los fallos así más comunes que veo y, bueno, entre medias pues contaré algún chascarrillo, pero bueno. A veces una de las cosas que nos pasa es pues, que nos liamos. Es lo más normal. Yo durante muchos años he estado viviendo en un pueblo en el que teníamos el campito cerca y nos gustaba mucho ir a coger setas. Es una actividad bastante entretenida, bastante animada, la puedes hacer en familia y bueno, no soy el único, tengo colegas de allí del pueblo y conocidos que también les da por recoger setas y demás. Y en concreto tengo un conocido que además no solo les da por recogerlas, sino porque lo hace para ganarse la vida. Entonces el tío se va con su furgoneta, se pasa su jornada de trabajo recogiendo setas en el campo y luego pues va y la intenta vender en restaurantes y cosas así. Esto lo hago porque he visto que se lleva a dar chapas durante los 20 primeros minutos de temas que no tienen nada que ver con la charla, pero que rellena el hueco, así que yo tengo que aprender de los grandes, aunque solo sea por una cuestión de volumen. Pues este conocido, que no me atrevo ni a llamarle colega, un día se fue al Valliruelas, es una zona muy bonita que está cerca de Ávila, bueno, está en Ávila, de hecho, y el tío cogió, se fue con su furgoneta y en lugar de como hacemos los aficionados a estas cosas, que dejas el coche en el camino y te metes para el monte, pues el tío cogió y vio que la cadena que había impidiendo el paso estaba quitada y se metió con la furgo para adentro. Mala suerte que después de su jornada más o menos larga, cuando volvió la cadena estaba puesta. Y dices, a tomar por saco, qué problemón. ¿Cómo coño salgo yo de este, no? El tío llegó y dijo, tienes la cadena, viene con la furgo, ya el tío se empezó a paranoiar, dijo, a ver si coger setas es ilegal, a ver si meterme con el coche es ilegal, dijo, ¿cómo soluciono este problema? Y bueno, pues yo qué sé, si alguna vez os vieseis en alguna situación de ese estilo, pues estoy seguro que eso os ocurría en muchas opciones. Yo lo primero que pensé fue, mira tío, eres de pueblo, tienes una furgoneta, tienes un azadón atrás seguro, le metes una hostia al candado y ya te bajarás al pueblo y si eres un poco digno, pues les dices que se lo cambias y les das las llaves y si no, pues haces mutis. Pero esta persona es un poco peculiar y tiene unos principios bastante peculiares y cree en la energía de las pirámides y cosas similares
Y dijo, no, yo no puedo destruir una cadena, estoy rompiendo un flujo de energía, vete a saber qué le motivó. Y dijo, pues voy a buscar otro tipo de solución, ¿vale? Y se lió. Esta es la foto de verdad de lo que sucedió. Y como podemos observar, la cadena estaba intacta, ¿vale? Se lió ¿y a quién no le ha pasado esto en un proyecto? ¿Vale? Entonces, me hizo... En su día es curioso porque vimos esta foto en las noticias, en un periódico local, bla, 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 y dijimos, hostia, esa es la furgoneta del chino. Y que no es chino, pero ya sabemos que siempre hay un chino, un negro, tal, y pues este era el chino. Y flipamos, claro, o sea, flipamos. Pues resulta que el tío, o sea, lo que he comentado de que él quería respetar la cadena y demás, ese fue su flujo de razonamiento para ponerse a hacer esto. Horas haciendo esto. Porque el camino, como pasan los vehículos, no pasa nada, luego lo pensaba tapar. O sea, no hay ningún problema. Que conste que esto le pillaron, le multaron, pero el tío no salió porque se le rompió la palanca de cambio según estaba intentando sacar la furgoneta. Porque el tío es, o sea, lo hubiese hecho, o sea, vamos. Tenía que haberle llamado Gallardón, seguro. Pues esto nos pasa muchas veces. Al final, creo que nos equivocamos en la base, nos equivocamos en la base de nuestros razonamientos, en los principios que nos llevan a tomar las decisiones y tomamos malas decisiones que se convierten en unas prácticas, pues eso, en tirarte 8 horas con un azadón intentando sacar tu furgoneta cuando a lo mejor por este lado ni siquiera había valla de piedra, ¿vale? Y hasta aquí la parte divertida de la charla. Lo demás es bullshit. Pues nada, uniéndolo al... Pues me he liado. Mira, hace poco pude participar en un proyecto, ahora que se llevan mucho los proyectos de microservicios y todas estas cosas y tal. Y bueno, me dio por sacar algunas métricas pues, inútiles, como lo pongo ahí, pero que me hizo gracia, ¿no? 2.300 líneas de código con 344 miembros públicos, de los cuales se dividían entre 205 propiedades y 139 métodos. O sea, bueno, esto nos puede hacer una idea. Pues al final, si estás exponiendo muchos miembros públicos, quiere decir que bueno, tiene que ver con los contratos que tienes. Esto era una clase. Era una puta clase. Tenía una clase con 2.300 líneas de código. Sí, con 205 propiedades. Pero 139 dices, hostia, a lo mejor, venga, el tío se lió, lo de diseñar agregados a veces es complicado. Venga, no... Ok. No, pero bueno, 139 métodos, pues hombre, el tío tiene pinta ahí de que el negocio, o sea, intentó, vale, lo agrupó, se pasó acoplando, venga. No, tú veías esos 139 métodos y eran muchos que era una propiedad. Esto es un proyecto .NET, entonces en .NET hay igual que hay métodos, hay propiedades. Entonces, si necesitas hacer un get, necesitas hacer un método que sea getName. Tienes una propiedad name y accedes a ella. Bueno, como si fuese algo bulio. Pero a quien desarrolló esto, escuchó que hay una cosa que son los modelos anémicos y que tener getters y setters públicos es algo que es una mala práctica. ¿Y qué es lo que hizo? Pues 205 propiedades con getters privados, 139 métodos de seteo públicos. Básicamente, o sea, está un poco exagerado, a lo mejor son 138 porque uno de los métodos era un constructor, pero básicamente... Pues se liaron, o sea, evidentemente en este proyecto se liaron. Y conociendo a las personas que estaban, sus intenciones eran las mejores, pero se agarraron a unos principios que a lo mejor pues estaban un poco equivocados. Porque, coño, ¿quién no se equivoca? Evidentemente, pues todos. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando llegas a este punto y en una sola clase tienes 2.300 líneas de código, no os quiero contar lo demás, pues meterle mano es un poco complicado. Y en términos económicos, pues a veces ni siquiera es rentable. O sea, en este caso es un proyecto que ya estaba en producción y que el cliente estaba encantado porque al cliente le da igual todas estas mierdas, tengámoslo siempre en cuenta, que nuestras mierdecillas de si nuestro código tiene acoplamiento cero y cohesión infinita, le da igual, todo eso no le importa. Lo que le importa es que cuando se despliegue no haya fallos y ya está, y su jefe no le eche la peta.
Entonces, por ejemplo, para este proyecto era un poco tarde, no era económicamente viable tampoco, o sea, ya estaba en una fase de mantenimiento en la que, bueno, pues puedes aplicar la regla del Boy Scout como mucho. Entonces, claro, una de las cosas que yo comenté fue, joder, tío, es que aquí estamos aplicando la orientación a objetos un poco, bueno, no la estamos aplicando, ¿no? Y bueno, en conversaciones y demás, claro, a veces damos por sentado muchas cosas, pero nos vino bueno, ¿y qué coño es la orientación a objetos, no? O sea, al final llevamos muchos años, llevamos décadas escuchando, bueno, algunos décadas, otros menos, escuchando hablar de la orientación a objetos y de lenguajes orientados a objetos. Por supuesto, esta charla de orientación a objetos, no voy a hablar de programación funcional ni nada de eso, aunque esté muy bien, pero llevamos mucho tiempo escuchando hablar de orientación a objetos y de lenguajes de programación orientada a objetos y todas esas vainas, pero luego, ¿qué coño es? Y nada, mirando, hablando, me acuerdo, pues, conversaciones con Fran Reyes, con Alfredo, pues, al final con coleguillas, sobre todo muchas de estas de mi paso por Codesai. Es difícil encontrar un consenso respecto a qué es la orientación a objetos. Es fácil es fácil pensar en ello y es fácil describir cosas que caracterizan la orientación a objetos, pero estoy seguro que si todos ahora dijésemos vamos a hacer un ejercicio y vamos a intentar describir qué es para nosotros la orientación a objetos, habría puntos en común, pero habría muchas otras que dirían, no, pues para mí esto no es... Y una de las cosas que nos pasa también es pues que a veces se reduce y se simplifica. ¿Qué es programación orientada a objetos? Pues nada. Polimorfismo, encapsulación y herencia. Tomar por saco. Nos lo repiten como mantra hasta la saciedad en cualquier tipo de estudio reglado. Nos dicen que esto es la orientación a objetos porque son las características de los lenguajes de programación que nos acaban enseñando. Y joder, se vive súper cómodo pensando en esto. Pues orientación a objetos es polimorfismo, encapsulación y herencia. Y a tomar por saco. Pero luego tú te pones a estudiar, que también es un proceso bastante divertido, y te encuentras con que hay un tío que se llama Alan Kay, que pues por lo visto fue uno de los primeros en acuñar el término de orientación a objetos, y te dice, no, para mí orientación a objetos significa pues, mensajería, local retention del estado y late binding a saco. Y dices, coño, ¿qué pollas tiene esto que ver con polimorfismo, herencia y encapsulación? Y dices, joder, pues si lo dijo él, Alan Kay es un crack. O sea, pues tiene razón, evidentemente. El Villarny Strautruth de este con C++ no vendió la moto. Y ya con Java ni os cuento. Y luego vienen los chajarrillos de los javeros, no te preocupes. Pero claro, es que esto, joder, es como el manifiesto del software craftsmanship o el de Agile, que está de puta madre, pero es que aquí es como muy abierto y mola mucho, pero suena mucho a wishful thinking. De hecho, si pensamos en el modelo de actores, encaja con esto a la perfección. Aunque el modelo de actores es un modelo de computación y la orientación a objetos es un paradigma y todas estas cosas, pero al final es muy fácil encontrar cosas que encajen con esto. Hay un libro que es lo que todo desarrollador debería saber de orientación a objetos, del que introduce además el término connaissance y algunas cosas chulas y otras que son un peñazo. Pero cuenta una anécdota en la que habla de el autor, que no sé pronunciar bien, Page Miller Jones o algo así, luego tengo una foto del libro, en el que comenta que es un libro de 1995, ya lo podemos considerar vintage, y habla de que pues hacía unos años, previos a que escribiese el libro, reunió a un montón de gente, se supone grandes expertos en el ámbito de la orientación a objetos, muchos del ámbito académico, otros del ámbito profesional, y le dijo, de aquí no os movéis hasta que no lleguemos a un consenso de qué leches es esto de la orientación a objetos. Y por lo visto fue duro porque, según comenta en su libro, fue lluvia de hostias, básicamente. Que sí, que no, que para tener orientación a objetos esto es imprescindible, no, que esto también, ¿no? Que... Al final es curioso porque, aunque salieron muchas cosas y en el libro enumera muchos aspectos que, aunque no fuese el común denominador,
sí que estaban bastante, o sea, la gente opinaba que sí, que eso podía ser orientación a objetos. Había una cosa, solo una, que todos consideraban que la orientación a objetos, sin eso no había orientación a objetos, que es la encapsulación. Entonces, si esto resulta fácil, porque, joder, esto es un peñazo, y esto resulta fácil, y resulta fácil de enseñar y de entender, pues, coño, un subconjunto de ello tiene que ser perfecto, así que pero la orientación a objetos, pues es encapsulación. Evidentemente, la orientación a objetos no es solo encapsulación, pero es curioso porque, desde mi punto de vista, la encapsulación coincido en que es imprescindible para que podamos disponer de orientación a objetos, y de hecho, si nos vamos a algunas otro tipo de definiciones, también sencillitas, pero bastante descriptivas, acabas hablando de, no, orientación a objetos es, al final, el estado y el comportamiento encapsulado en una misma unidad. Al final, volvemos a recurrir al encapsulado. Es más, el propio Alan Kay, cuando dice local retention and protection and hidden state process, pues más o menos eso podemos hablar de que pues podría encajar con lo que es encapsulación. Aunque sabemos que encapsulación no habla de information hidden, como bien machacó Franco en ese tema, pero bueno. ¿Y luego qué es lo que nos pasa? Pues que por un lado, en el lado académico, nos han machacado con a veces pues terminologías muy sencillitas, y luego, hostia, que cuánto daño han hecho pues Visual Basic y Java, por poner dos ejemplos de origen, que no voy a decir que tenga nada en contra de ellos, pagan facturas y están muy bien, pero en sus orígenes, bueno, qué coño, Visual Basic es una mierda como un piano, o sea, no puedo decir que no tenga nada en contra de ello, pero ha pagado facturas y está muy bien y hay que respetarlo, y hay productos en producción que están muy bien y están hechos con Visual Basic, y lo mismo pasa con Java. En ambos casos las razones son distintas. O sea, las razones por las que desde mi punto de vista han hecho daño a que la orientación a objetos sea... O sea, a que la gente diga que programa orientado a objetos cuando en realidad está haciendo algo completamente distinto. Creo que gran parte del problema está en los orígenes, está aquí. Una época en la que hubo una explosión bastante grande de necesidad de desarrollar software, y en el que aparecieron, por un lado, Visual Basic, que lo hacía muy fácil, y era como arrastrar cajitas, y era pues básicamente muy sencillo. Y por otro lado, Java, que tuvo una interpretación de la orientación a objetos muy basada en la herencia, que ha hecho un daño de la hostia. Todo muy opinable, por supuesto. ¿La culpa es de Java en sí? No, coño, la culpa es del uso. ¿De Visual Basic en sí? Sí, es culpa de... O sea, eso... De Java es pues del uso que se le ha dado en determinados contextos y en determinadas circunstancias a ese lenguaje. O sea, al final la culpa es nuestra, evidentemente, ¿vale? No le podemos echar la culpa ahí al... Pero bueno, pero no son los únicos. Al final, aunque somos como industria muy joven, nuestros ciclos son muy cortos y nos da por hacer locuras con una frecuencia brutal, y luego no aprendemos tampoco. Entonces... pues los generadores de código, pues nos ha pasado 3/4 de lo mismo. O sea, al final hemos tenido herramientas para generación de código en la que, joder, si dicen, no, si es que la orientación a objetos, al final lo que hablo es de tener el estado y el comportamiento, o sea, el negocio, lo más juntitos posibles y demás, cuando al final lo que tengo son herramientas que lo que me promueven es acabar teniendo un estado que es, lo transformo en una clase con getters y setters que representa mi estado, sin más. Y el comportamiento directamente, pues o me lo paso o me lo llevo a otros lados, pues al final, evidentemente, los generadores de código fomentaban mucho esto también. Cuando acabas teniendo mega herramientas en las que tú representabas en diagramas UML o UML-like lo que tú querías acerca de tu estado. Y bueno, sí, le ponías un nombre a algo que querías que fuese el comportamiento, pero eso luego se acababa convirtiendo en algo que había que rellenar, pues esos generadores de código, para facilitar la sincronización y cosas de ese estilo, pues te acababan separando, por un lado el estado y por otro lado el comportamiento, y estabas vendido. No nos hemos quedado ahí solamente.
los ORMs han hecho un daño también bastante heavy. Una vez más, nuestro uso de los ORMs, por supuesto. Inferid esto siempre que lo diga, porque es evidente. Pero pues, al final, es curioso porque no solamente tiene que ver con los ORMs, pero bueno, lo menciono más adelante, pero una de las cosas que más nos ha pasado es, hemos entregado nuestro estado a las bases de datos, asumiendo que el dueño del estado es la base de datos. Porque como la base de datos es quien lo persiste, pues serán los dueños. Aunque la metáfora no es muy buena, es como pensar que el dinero que metemos en el banco no es nuestro. ¿Vale? Sabemos que no es nuestro el dinero en ningún caso seguro, pero se supone, idílicamente, que el dinero es tuyo y lo que haces es delegar en el banco una cuestión de persistencia, que es a lo que nos ayudan los ORMs, se supone que nos ayudan a olvidarnos. Los ORM no dejan de ser otra forma de generación de código en uno de sus aspectos. Nos ayudan a olvidarnos de toda la parafernalia que acaba habiendo relacionada con esa persistencia del estado, se supone, pero el problema es que los acabamos metiendo hasta la cocina. Entonces, nos dificultan muchísimo, al final, desarrollar código realmente orientado a objetos, para empezar porque muchas veces tienen un coste muy elevado, que obligan a modelar distinto para cumplir con las reglas del ORM, otras veces no. Pero en líneas generales, una vez más, las prácticas asociadas al uso indiscriminado de ORMs, pues ha sido mortal. Son cosas que todas tienen que ver al final. Antes comentaba los procedimientos almacenados, pasa lo mismo. Si hablamos de que el comportamiento lo queremos tener cerca de los datos, hostia, volvemos a lo mismo, principios, prácticas, tal. Coño, pues si quiero los comportamientos cerca de los datos, ¿qué hago? Pues me llevo el comportamiento a procedimientos almacenados y a tomar por saco. Sin más, porque como parto de la asunción de que el dueño del estado es la base de datos, si el dueño del estado es la base de datos, ¿qué tengo que hacer? Pues acercar el comportamiento al dueño del estado. Pero partimos de la base errónea de que asumimos eso. El dueño del estado deberían ser nuestros objetos. ¿Vale? Y todos estos al final, pues tienen mucho que ver con las churrerías. De los churros había que hablar aquí, está claro. Tienen que ver con las churrerías, tienen que ver con empresas que se empeñan en pensar que hacer software es como hacer churros. Y entonces, pues al final, ¿qué hacemos? Pues si pensamos que hacer software es como hacer churros, acabamos creando herramientas que nos permitan tratar el software como churros. Y desde mi punto de vista, cuando hablamos, o sea, es completamente incompatible con hablar de cosas como orientación a objetos. O sea, si lo que queremos es hacer churros, pues nos cogemos eso, Visual Basic o el de turno y podemos hacer muchos churros y todo, y serán geniales, no voy a decir que no. Pero es distinto, es algo completamente distinto. Es una opción, también tengámoslo en cuenta. O sea, al final, elegir el camino de la orientación a objetos es uno más de los que hay, sin más. O sea, hay mucho software desarrollado en COBOL y os aseguro que no está orientado a objetos y no pasa nada. Y no es el único camino, ni mucho menos, ni el mejor. Es uno más, es una opción. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Que, hostia, nos sentimos mal si decimos que, o sea, oye, estamos usando un lenguaje orientado a objetos, quiere decir que trabajamos orientados a objetos. Y cualquier otra cosa nos genera cierta disonancia cognitiva. Es como el tío que dice que se cuida mucho, pero luego fuma de saco, ¿no? Pues, pero luego hago más horas de gimnasio. Pues esto, pues. Entonces, muchas veces es una cuestión de expectativas. Muchas veces creemos que nuestro modelo es un tío fuerte y aguerrido, súper compacto, en el que todo está muy pensado, todo está genial, lo que decía antes, ¿no? Acoplamiento cero, cohesión infinita, está todo genial. Pero luego muchas veces nos acabamos encontrando con que este es nuestro modelo. ¿Vale? Entonces, tenemos que ser un poco realistas en ese sentido. No pasa nada si la vamos a cagar 8 millones de veces, o sea, no pasa nada. Pero tenemos que tener en cuenta que no se me ocurría una foto mejor para representar un modelo anémico, he de reconocerlo. Más anémico que este tío, no. ¿Es del maquinista, no? Sí, es del maquinista. Sí. La otra no has preguntado porque tienes claro de qué peli es. Bueno, entonces, bueno, pues la cosa un poco a veces va así, que nos engañamos, o sea, joder, todos queremos hacer las cosas bien. O sea, yo digo, no, pues qué fácil es. Entonces, venga, meto todo el comportamiento dentro de mis clases, el estado lo intento encapsular y todo queda genial.
Pero bueno, lo que he dicho antes, a veces nos liamos, a veces entendemos malas prácticas. Yo, personalmente, como he dicho, no tengo ni idea, pero una de las cosas que creo es que muchas veces nos damos más prisa en adoptar ciertas prácticas que en entender de dónde vienen esas prácticas y qué problema vienen a solucionar. Y entonces, cuando nos pasa eso, con algo tan básico y tan asentado como la orientación a objetos, pues creo que nos metemos en líos. Uno de los problemas creo que viene precisamente de que si fuese algo muy novedoso, pues no se dan cosas por hecho, pero en orientación a objetos sí que se dan muchas cosas por hecho. Y luego empiezas a incorporar cosas y ya no sabes de qué leches estás hablando, ¿no? O sea, muchas veces en conversaciones he visto mezclados cosas que tenían que ver con DDD y orientación a objetos, con hablar de temas relacionados con el dominio y orientación a objetos. Alguna vez he leído por ahí de, no, a ver, la parte técnica de DDD es la orientación a objetos bien hecha. Es verdad que todo al final tiene algo que ver, porque evidentemente si quieres aplicar DDD en un lenguaje orientado a objetos bien, pues vas a tener que cuidar la parte de tu orientación a objetos. Pero volvemos a lo mismo. A veces lo que nos pasa es que nos sueltan el palabra, por ejemplo DDD, y dicen, no, en DDD esto cómo va, hay que hacer servicios. Tienes entidades, tienes agregados, tienes no sé qué, te quedas en las palabritas, en las prácticas, y dices, pues, entonces de repente te encuentras con que dices, tengo servicios por todos los lados. De repente te encuentras una aplicación en la que tienes un modelo anémico con todo el dominio metido en servicios. Pues para mí vuelve un poco a lo mismo, o sea, tenemos que volver a las prácticas, o sea, tenemos que volver a los principios para ver qué respalda nuestras prácticas, porque de repente si no nos va a pasar eso y dirás, no, es que tú has interpretado mal DDD y acabarás como Alfredo llevándole a la contraria a Bob Vernon. Es verdad y lo sabes. Mola porque el proyecto que estamos ahora tenemos una clase que se llama Service. Service. Está bien. Yo lo hubiese llamado Service Orchestrator. Es que sabes que hay mil cosas que se llaman service en software, como en la vida también. Entonces es para gestionar servicios de ambulancia. Sí, yo vi. Un servicio que gestiona servicios de ambulancia, pues el service. Yo vi una que era Manager's Manager, que es algo parecido. Al final. Podríamos haber un creador de nombre. Bueno, pero eso es porque tú eres muy javero. Entonces el Astra lo tienes que meter. Bueno. Bueno. Sentidos libres de hacer lo que ha hecho él, porque al final le aporta más gracia a esto. Contenidos vais a llevar poco. No, bueno, vuelvo a lo mismo. O sea, intento recapitular un poco cosas que yo creo que al final nos llevan a hacer las cosas mal. Todas, desde mi punto de vista, tienen que ver con que prestamos muy poca atención a los principios. Y este es un ejemplo. Pero no solo este. Se nos llena mucho la boca muchas veces escuchando no, los patrones de diseño, esto es súper importante, todos los tenemos que conocer, están muy bien, o sea, todo eso está muy bien, no pienso hacer un rant en contra de los patrones, no soy tan kamikaze, pero pasa igual, no sé quién decía que al final un patrón muchas veces no deja de ser una carencia en el lenguaje en el que estás trabajando. Y a veces el problema que tenemos es que, mira, por poner un ejemplo, historia de Abuelo Cebolleta. Hace 10 años, o no, 15 años, estuve trabajando en un proyecto para una entidad bancaria en la que de repente cuando había que, o sea, entidades bancarias, tú tirar código tiras poco, pero documentos tiras un huevo. Y una de las cosas que nos pedían precisamente era, pues de cara a saber cómo íbamos a enfocar el diseño de nuestra aplicación, entregásemos un documento de diseño. Hubo una primera iteración en la que entregamos un documento de diseño que nos tiraron a la cara diciendo, pero ¿qué mierda es esta? Y nos quedamos así un poco como, pero ¿por qué está mal? No recuerdo exactamente cómo nos lo dijo, pero el resumen era que ese responsable técnico había aplicado el principio de nunca despedirán nunca a un director de tecnología por contratar a IBM. Pues lo mismo, pero aplicado al mundo de los documentos de diseño técnico. Nunca despedirán a un responsable de tecnología por aprobar un documento en el que solo se habla de patrones de software. Hizo lo mismo. Lo que quería es que escribiésemos un documento en el que dijésemos, no, vamos a utilizar una fachada y luego con un bus de mensajes para poder, utilizando una factoría, llamar... Y
tío, bullshit. Y por desgracia, es una cosa que a veces pasa, que como que tienes la necesidad de utilizar ese tipo de palabras porque, yo qué sé, queda más chulo en las charlas, no tengo ni idea por qué. O porque, no sé, no quiero buscar la explicación, me la veo más en el lado de la psicología. Y es una de las cosas que veo que también nos pasa. De repente, yo qué sé, en el proyecto este de las 2300 líneas de código he visto la mayor concentración de estrategias que he visto en mi vida. O sea, podía tener ese proyecto, no las hice un buscar en plan, porque claro, las estrategias, ¿cómo se llamaban? Pues no sé qué strategy, evidentemente. Entonces me dio por buscar asterisco strategy y tal. Y, o sea, no recuerdo la cifra, pero eran como cientos de estrategias que, hostia, se podrían haber resuelto perfectamente modelando adecuadamente al final el dominio en este caso. Y jugando con cosas como que, pues piensa en el lenguaje en el que estás. Es que a lo mejor, como decía, ¿no? Al final un if no deja de ser una estrategia, ¿no? Si nos ponemos heavy. Pues coño, a lo mejor tienes que usar, a lo mejor tu lenguaje te permite usar pattern matching, por ejemplo, y lo tienes muy fácil. A lo mejor lo solucionas modelándolo adecuadamente y en lugar de meter una propiedad que se llame cliente, está dado de baja true o false, tienes o sea, lo modelas como objeto y tienes un objeto que es cliente dado de baja, por poner un ejemplo. Yo qué sé, hay 8000 formas dependiendo de cómo lo hagamos. Pero puedes jugar con las características del lenguaje, puedes usar el polimorfismo, de repente puedes usar muchísimas cosas que son propias de tu lenguaje y que no implican usar patrones, que están muy bien, pero que tampoco nos olvidemos. Es carga cognitiva, tienes que conocer el patrón, si no lo conoces, te lo tienes que explicar, tienes que entender realmente cómo está implementado ese patrón en tu contexto, porque luego te encuentras con que no todo el mundo implementa los patrones igual y dices, coño, ¿por qué lo llamas patrones? Pues debe ser que como igual que tenemos gente de distintas tallas, pues aquí pasa igual. Entonces, muchas veces, dentro de esas cosas que nos tocan un poco, o sea, que yo creo que nos perjudican de cara a concentrarnos realmente en la orientación a objetos, es que como queda bien, pues la gente se pone a usar patrones cuando en realidad lo que necesitaría es conocer mejor su lenguaje. Entonces, claro, ahí ya llegamos al punto de que, claro, tenemos que conocer evidentemente el lenguaje con el que estamos trabajando, pero tampoco nos tenemos que flipar, porque nos lleva a los dos lados, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas que veo que a veces tocan un poco las narices y que nos llevan a generar modelos anémicos. Todo el mundo sabe. ¿Alguien no sabe lo que es un modelo anémico? Porque a lo mejor he hablado de modelos anémicos 8000 veces, nadie me interrumpió. ¿No sabes lo que es un...? Sí, eres un cabrón, sí lo sabes, pero... Soy de sistemas. Bueno, básicamente al final un modelo anémico es un modelo en el que lo único que tenemos es el estado, sin más, y entidades de fuera, clases normalmente, evidentemente, se van a dedicar a trabajar con nuestro estado, tocándolo, manoseándolo, sin ton ni son, como le dé la gana, a su aire. Entonces, claro, evidentemente no tienes estado en esa clase, lo único que tienes son propiedades y solo tienes los datos. Es como si tuvieses DTOs, bueno, son DTOs, qué narices, al final los conviertes en DTOs, pero dices que estás modelando un dominio, por ejemplo, estás trabajando orientado a objetos. Entonces, básicamente al final se trata de coges, si hemos dicho que orientación a objetos podríamos definirlo como el estado junto con el comportamiento, pues coges el comportamiento, lo sacas, la clase que te queda de estado, ese es tu modelo anémico, ¿vale? Eso te lleva pues, a un camino infinito de dolor en el que todo el mundo mete mano a tu estado y tú al final no sabes si el estado está bien o está mal o todas esas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, vale, sí, cosas chungas están bien. Cosas que me fijo, y como he dicho antes, no me quería poner ni mucho menos académico porque al final para mí lo que me importa en mi día a día casi son cosas que pueda explicar rápidamente y que casi me permitan identificar olores, ¿vale? Aunque está bien luego poder explicar esos olores, pero me gusta de primera instancia poder, yo qué sé, captar sensaciones de manera rápida. Entonces, cosas que tengo en cuenta, lo que he dicho antes, el lenguaje de programación condiciona la forma en la que trabajas. Si tú ves, por ejemplo, tú lees el libro, el PODR, el de programación orientada a objetos con Ruby, que está muy bien, claro, te habla de Ruby, te habla de las características del lenguaje que tiene Ruby. Entonces te recomienda prácticas a veces que tienen que ver con la forma en la que funciona Ruby. A mí hay una que me resulta bastante significativa y que de hecho pues generó cierta controversia, seguro que os acordáis cuando hablamos de que es
ahí Sandi Med, una de las cosas que recomienda es que si tú tienes un campo público, o sea, que no hagas un campo público para exponer un dato, aunque solo sea de lectura, sino que lo que hagas sea generar ahí una indirección, lo encapsules con un método. Y al hacerlo con un método, así si más adelante, cuando conozcas mejor tu negocio o tengas que introducir algún tipo de cambio, porque a lo mejor ya, yo que sé, tienes que hacer algún cálculo para devolver ese dato o cualquier tipo de historia, resulta mucho más fácil, digamos, te ahorras tiempo y dolor de refactor. Básicamente viene a ser un poco por ese lado. Claro, eso puede tener sentido, puede ser muy discutible, lo que sea, tanto aplicarlo en Ruby como en cualquier otro tipo de lenguaje, en los que muchas veces hacer un refactor es un dolor. Otras veces no, pero en los que al final realmente haces eso porque sabes que a la larga te va a beneficiar. En otros lenguajes, por ejemplo, nos surgió el debate, en .NET tenemos, en C# tienes el tema este de las propiedades, que decía, una propiedad en sí ya es una indirección. Entonces no tiene mucho sentido, bajo mi punto de vista, que en un lenguaje como C#, en el que tu propiedad ya en sí es una indirección, que por dentro de hecho es un método get, pues te crees tú a su vez un método, o sea, lo conviertas eso en privado y te crees tú un método que sea get, porque es que lo ha dicho Sandi Med en su libro de Ruby, y joder, si lo ha dicho Sandi Med, que es la leche, pues lo voy a hacer. Ya, tío, busca el contexto, ¿vale? Y creo que eso nos pasa bastante, que al final... Y vuelvo a lo mismo, principios versus prácticas. Volvemos otra vez a la misma, que es el segundo punto que me estoy hinchando a repetir. Otras veces tengo muy en cuenta este mantra súper repetido también de, pues yo soy muy amigo, por mucho de que haya una larga tradición de que la orientación a objetos, la herencia es una piedra angular de la orientación a objetos, pues para mí es una herramienta más. Es una herramienta más que algunos lenguajes implementan, otros ni siquiera lo implementan como tal, y soy mucho más amigo de la composición. Entonces, ¿qué te pasa a ti? Soy mucho más amigo de la composición que de la herencia, porque al final la herencia la carga el diablo. Y muchas veces también tenemos que tener en cuenta que, claro, si cogemos aquello de lo de, aunque digan que es mentira, pero lo del cono de la incertidumbre, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un problema, la mayoría de las veces la incertidumbre que tenemos respecto a ese problema es muy grande, y es que en ese momento en el que se tiende a tomar las decisiones más importantes del software, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, cuando tomamos decisiones respecto a la herencia, muchas veces luego eso acaba avanzando y creciendo por un lado completamente distinta y la herencia me la estoy comiendo con patatas, ¿no? Mientras que con composición ahí lo tengo muchísimo más fácil para hacer. Eso, y que muchas veces se habla de herencia cuando en realidad lo único que queremos acabar teniendo es tres propiedades que son iguales que las que tiene el otro objeto. Y por reutilizar y no repetir código, pues estamos vendidos. Antes mencionaba lo de los ORMs como desde mi punto de vista una de las lacras. Lo dicho, es el uso que damos a los ORMs. No me parece mal usar ORMs, intento evitarlo, pero a veces pues tiene su gracia, te ahorran escribir consultillas SQL. Aunque soy de la opinión que cuando la gente dice, pues si es para un CRUD, ¿qué más me da? Coño, pues si es para un CRUD, ¿qué más te da escribir 4 sentencias chorras SQL? Tampoco te vas a morir. Pero bueno, entiendo que tienen su ámbito y me parece bien. Pero no los quiero en mi modelo de objetos. O sea, para mí los ORMs, personalmente, los quiero aisladitos ahí en repositorios y que si mañana quiero cambiar ese ORM, no tengo infestado y sembrado todo mi modelo de cosas y pestecillas que tienen que ver con el ORM. Sobre todo cuando te empiezas a meter ya en ORMs con esteroides, como puede pasar, pues por ejemplo, en .NET, en el que de repente porque te meten ya cosas como LinkQ, por ejemplo, para facilitarte las consultas, que bueno, en Java también lo hay, parecido, y de repente te encuentras con que es que no te das cuenta, o sea, la gente no se da cuenta que acaba en un controlador, acaba haciendo una petición al repositorio, pero como no, la clase no se llama repository, pues ya no estoy haciendo una petición a un repositorio, bueno, ¿vale? Cosas que decía que tenía en cuenta, hostia, pues lo de estilo funcional. A ver, ¿cómo me explico esto? Joder, no hace falta ser cuadriculados tampoco, ¿no? Al final se habla siempre, no, orientación a objetos, funcional, no sé qué tal. Yo qué sé, o sea, aparte de... O sea, evidentemente,
Podemos hacer cosas funcionales puras, orientación al objeto puro, tal, lo que tú quieras. Pero hostia, es que cuando hablamos de principios versus prácticas, joder, la inmutabilidad, por ejemplo, es un concepto que ha cogido fuerza, bueno, ha cogido fuerza, o sea, la programación funcional viene antes de que yo naciese, o sea que tampoco es que he jurado nada, pero joder, pues tampoco pasa nada si ves que te conviene y te funciona usar inmutabilidad cuando estás trabajando orientado a objetos. Es más, cuando hablamos de DDD, por ejemplo, los value objects deberían ser inmutables. Entonces, que nadie se sienta sucio. Hace poco me preguntaron además así, ¿no te sientes sucio por estar haciendo eso así? Y dije, ¿por estar haciendo...? Sí. Y era porque, bueno, pues porque precisamente había metido unos tintes, había teñido un poquito en alguna parte de una aplicación con toques funcionales, entre comillas, ¿vale? De estilo funcional, que tampoco es... Entonces, lo que os digo, a mí me funciona. Me funciona a veces para llevarme comportamiento que no es propio del objeto, pues para llevármelo a veces a otros lados y no llamar a una clase helper, para empezar, ¿eh? Y cosas así. Y luego, ¿qué otras cosas tengo en cuenta? Hostia, siempre que hablamos de orientación a objetos tenemos que hablar de acoplamiento, de Connaissance. Mira, si queréis hoy hablar de Connaissance, Alfredo seguro que tiene una charla preparada que puede dar hoy en el Open, proponédselo. Y del coste del cambio. Del coste del cambio parece una chorrada, pero, hombre, a lo mejor todos los que estáis aquí tenéis la suerte de trabajar siempre en Greenfield. Pero yo me encuentro muchísimo que de repente tengo que trabajar en proyectos que tienen todo el pescado vendido. A veces tengo la suerte de que sí, a veces tengo la suerte de que no. Cuando un proyecto tiene todo el pescado vendido, pues tampoco te tienes por qué volver loco y decir, no, es que todo esto tenemos que convertirlo a orientado a objetos de verdad. Y no, por favor. O sea, que lo que he dicho antes, el cliente ya está contento a lo mejor. No necesitas de repente decir, no, es que todo tu modelo es anémico, tienes tú toda tu lógica de negocio en servicios, tienes que mover eso porque está mal. Esto, la certificación del tío Bob, no pasa. Pues no, lo siento mucho, si funciona bien, pues déjalo así, y si tu proyecto tiene recorrido, pues el coste del cambio merecerá la pena, aplicando la regla del Boy Scout, seguramente cuando de repente tires a la basura toda esa parte de código, igual es hacer... O sea, al final, tened en cuenta que hay una cuestión de economía, pura y dura, que al final os tiene que guiar para tomar... A mí me guía para tomar decisiones, sobre todo cuando es código, que ya me lo estoy encontrando. Por último, que creo que me han sacado tarjeta roja... Ya, vale, pues... Algunas lecturillas rápidas. De orientación a objetos hay literatura a machete. De hecho, el mejor... es mentira, pero el de Aprende orientación a objetos en 21 días. Ese está genial. Estos están muy bien. Cada uno en su cosa. Este es un peñazo a partir de la mitad, más o menos, porque te empieza a introducir una notación similar a UML, que todos sabemos que UML es magnífico. Pero está muy bien. Introduce además el término de Connaissance, que es bastante chulo y mola bastante. Pero yo, desde mi punto de vista, leyendo esto... pues yo voy servido. Me he leído otros y no me han aportado mucho más. Entonces, con esto vamos más o menos servido. Y nada, como veréis, lo interesante era la anécdota de las setas.